¿Pueden decirme los dos pecados imperdonables? Los dos pecados imperdonables. ¿Sí, hermano Renato? Sí los dijo, pero en palabras distintas, pero es correcto. Pero quisiera oírlo en las palabras bíblicas. Las dos razones, los dos pecados que Dios no perdona. Está bien dicho, pero no con la Biblia. ¿Sí, hermana? Blasfemia contra el Espíritu Santo es uno y el otro. No. ¿Cuál es el otro? ¿Sí, hermano? Lo están diciendo bien, pero no en la forma bíblica. Los que han dicho relacionado a eso lo han dicho bien, igual que Renato, pero no de manera bíblica. Bien, si alguien viene por primera vez a la iglesia, dirán que yo no enseño nada. Ojalá no sea un ángel el que venga. En fin, el primer pecado, y no el peor, imperdonable, es blasfemia contra el Espíritu Santo. El segundo es incredulidad. Dios no puede perdonar ninguno de esos dos pecados. Ahora, si hacemos un paralelismo y nosotros somos el Israel espiritual, entonces les preguntaría, ¿cuál es la razón por la que nosotros como Israel espiritual podemos no entrar a la tierra prometida? Que de hecho, en forma espiritual, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Levanten la mano, porfa. ¿Sí, hermana? El cielo. Entonces, ¿cuál es el pecado por el cual podemos no entrar? Incredulidad. Exactamente el mismo pecado por el que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con nuestro estudio de hoy? Muchísimo. Porque Moisés teme que una vez más se repetirá el pecado de incredulidad. Y por ello, él les está advirtiendo todo lo que 38 años atrás se los dijo, pero ahora con mayor énfasis. Nuestro sermón de hoy se titula El mandamiento es la habilitación. Vayan por favor hasta Deuteronomio capítulo 1, vamos al verso 19. Deuteronomio capítulo 1, vamos al verso 19. Capítulo 1, verso 19. Por favor, cuando lo encuentren, apreciaría se pongan de pie. Sabré, encontraron la cita y un poquito más de reverencia a la lectura. Dice verso 19, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Está contando esto, Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien a mí, tomé 12 varones, uno por cada tribu, se encaminaron y subieron hasta el valle de Escol.
yo diría, y todo esto ya lo conocen ustedes, igual que ellos lo conocían. Sin embargo, verso 26, sin embargo, no quisisteis subir, fuisteis rebeldes y murmurasteis en vuestras tiendas. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y permítenos ser edificados. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar su asiento. Moisés está recordando a la nueva generación lo que sucedió con sus padres. Les está diciendo que 38 años atrás estuvieron en Cades Barnea, en el mismo sitio que están ahora, y que Dios les prohibió la entrada porque mostraron incredulidad. Y que si ellos repiten la historia de sus padres, pues también se repetirá que no entrarán a la tierra prometida. Moisés intenta que esta vez no se equivoquen tan gravemente. Y por ello les dice, el problema fue la incredulidad de sus padres. Y voy a contarles como un anciano a un nieto los indicios de la incredulidad de sus padres, para que ustedes puedan responderse si son los mismos indicios que ahora ustedes pueden mostrar. La idea es que recuerden la historia de sus padres para ustedes no repetirla. Así es que quizá debí titular a esto mejor los indicios de mi incredulidad. Porque si yo ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes padecen de incredulidad? Ninguno diría que es incrédulo. Pero acá corroboremos algunos indicios de incredulidad. Empecemos por el verso 22. Dice: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos espías. Verso 23, y el dicho me pareció bien. Bueno, paren. Utilicemos el antecedente. Libro de Números. Nos pareció, cuando leímos Números hace una semana, esos capítulos, que no había nada de malo en enviar un comité de reconocimiento. Y debo acotar, desde el punto de vista de Moisés, no hubo nada de malo. En realidad, la intención de Moisés, y no es mi afán de justificar su error, pero tratando de apegarme a la historia, digo, la intención de Moisés era reconocer la tierra para crear un plan de conquista, lo cual se entiende y diría, se aplaude. Cualquier estratega haría eso. Y si recordamos que Moisés fue un general 5 estrellas del ejército egipcio, él tenía experiencia en una estrategia militar. Así que lo que él planeó fue un comité de reconocimiento para planear la conquista, excepto por el hecho de que él no tomó la iniciativa de formar este comité de reconocimiento. En el libro de Números el asunto no nos quedó muy claro. Ahora, 38 años después, nos queda bien claro porque Moisés está dándonos detalles que antes no nos lo dio. ¿Cuál? Allí dice claramente que ellos incitaron a Moisés para crear un comité de reconocimiento, que no fue creatividad de Moisés hacer esto. Desde luego dice que él consintió, que estuvo de acuerdo,
que le pareció bien. Y ya van a descubrir, si es que leen el pasaje paralelo, que tan buen corazón tenía Moisés en esto, que incluso le pregunta a Dios. Y Dios dice, bueno, hágalo. Pero este es el punto ahora, como indicio de incredulidad. El corazón de los que pidieron eso a Moisés no era el mismo corazón de Moisés. ¿Saben lo que en realidad ellos estaban pidiendo? Era una segunda opinión. De la misma manera que usted va a un médico, el médico da un diagnóstico, cualquiera sea severo o no, pero por cualquier motivo usted no tiene total credibilidad ni certidumbre en la opinión de ese médico. Y por ello, con toda la vergüenza del mundo, decide consultar a otro y pedir una segunda opinión. Eso era exactamente lo que el pueblo estaba pidiendo. No le creían a Dios. Y por eso formaron un comité de reconocimiento. ¿Saben? Cuando ese comité volvió, no dijeron ni una coma, ni un acento que Dios no les hubiese ya advertido. Dios les dijo que era una tierra que fluía leche y miel. Ellos lo corroboraron y trajeron frutos que reflejaban una tierra rica y fértil. Dios les dijo que ahí habían naciones poderosas y muy fuertes, y fue exactamente el reporte que ellos trajeron. Así es que no reconocieron nada que no supieran ya, porque finalmente Dios ya había reconocido la tierra. El problema era incredulidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis a la historia porque va a la primera lección que yo debo aprender. Pedir una segunda opinión es síntoma o indicio de que yo no le creo a Dios. Pastor, pero si siempre hemos estudiado que en multitud de consejeros hay seguridad y ahora dice que pedir una segunda opinión está mal. Sí, hablo de una segunda opinión en contra de lo que ya dice la Biblia. Eso es incredulidad. Déjeme citar ejemplos. La vecina enfrente de su casa está coqueteando con usted. Y usted es un hombre casado. Así es que usted se siente tan entusiasmado y seducido que va a pedir una segunda opinión. Y va donde un compañero y amigo y le pide que forme un comité de reconocimiento. ¿Qué opinas? Eso es absurdo. ¿Que acaso no sabe que la Biblia dice no adulterarás? ¿Para qué quiere una segunda opinión? Cuando nosotros sabemos lo que la Biblia dice y formamos un comité de reconocimiento, lo que estamos buscando es otro necio que justifique nuestra necedad. Pero puse un ejemplo demasiado extremo. Escuchen uno menos extremo. Vamos a preguntarle a los expertos en bioseguridad si debemos congregarnos. Vamos a preguntar a los expertos si debemos involucrarnos y servir al Señor. Wow. Formen un comité de reconocimiento y por favor publíquenlo también en sus redes sociales. Pero de sobra saben
que eso contraviene la palabra de Dios. No necesitábamos pedir una segunda opinión para lo que ya sabemos. Es tan simple. Ellos no creían de que Dios tuviera el poder para conquistar la tierra. Como algunos de nosotros no creemos que Dios puede protegernos o puede darnos lo que necesitamos. Y por eso nosotros queremos obtenerlo por nuestros propios medios. ¿En serio necesitan permiso de su esposa para servir al Señor? ¿En serio me van a decir que porque su esposo se opone, usted no se va a involucrar en servir a Dios? ¿Porque usted quiere llevar la fiesta en paz? Ay, Dios quiera la fiesta no la lleven en paz en el infierno. No tiene lógica. Les dije que iba a ser menos extremo, Estos son indicios de nuestra incredulidad. Ellos prefirieron creerle a 10. Y cuidado, aun cuando no lo tengo como punto de nuestro sermón, cuidado y se nos ocurre sugerir que la mayoría tiene la razón y que por ello la democracia es el sistema más aplaudido en el mundo como política. Ni es el más aplaudido ni es el más certero. Y sin meterme en política, recuerden todos los países democráticos de Latinoamérica que en los últimos 50 años eligieron mal, ellos fueron los que eligieron, la mayoría. O sea que se equivocaron. No estoy hablando de mi país, estoy hablando de toda Latinoamérica. Pastor está en contra de la democracia. No, yo no. Dijo el famoso filósofo de que aun cuando no es perfecta y tiene demasiados horrores, no conocía un mejor sistema. Yo diría que sí conozco uno mejor, que es la teocracia. Pero ya sé que la teocracia solo volverá a existir cuando nuestro Señor Jesucristo instale su reino como Mesías príncipe. Así es que entre tanto, mientras no descubran otro, parece que la democracia es el único menos grave. Pero ¿piensan aplicar la democracia en contra de la Biblia? O sea que si la democracia dice que ya no vamos a congregarnos, ustedes no se congregarían porque hay que llevar la fiesta en paz. Bien, indicios de incredulidad. Segundo punto, vayan al capítulo siempre 1, pero ahora veamos el verso 22. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviamos varones. Por favor, busquen Números capítulo 13, para que en casa corroboren lo que estoy diciéndoles. Números 13. ¿Listos? Y Jehová habló a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra. Bien, ¿y quién fue entonces el de la idea? ¿Dios, el pueblo, o a quién se le ocurrió formar este comité de reconocimiento? Lo voy a repetir. El pueblo quiso enviar espías. Le pidieron a Moisés. Moisés obró bien al preguntarle a Dios y Dios les responde: si eso es lo que quieren, manden. Pero les explicaré por qué Dios permitió esta concesión.
Porque Él conocía el corazón de ellos y ya había decidido que no iban a entrar por su rebelión, su soberbia, su incredulidad. Así es que dice, bueno, compruébense a sí mismos lo que hay en su corazón, vayan. Y este es el segundo punto. Cuidado con las concesiones. ¿De qué habla, pastor? Voy a explicarlo así. Los teólogos insisten en que hay dos tipos de voluntad en la Biblia. La voluntad absoluta y la voluntad permisiva. La absoluta es aquella en donde se hace lo que Dios dice y punto. Sin importar lo que el hombre haga o diga, se cumplirá lo que Dios decidió. Salvar a aquellos que creen en Jesús, esa es su voluntad absoluta. Como también es su voluntad absoluta condenar los incrédulos. Pero hay una permisiva. ¿Cuál? Aquella en donde Dios permite algunas concesiones con propósitos obvios en la historia, pero no muy obvios en nuestro presente. En esta historia el propósito era seguir separando el trigo de la cizaña. Y por eso la concesión. Con esto estoy gritándome, Carlos, cuidado cuando Dios permite, una vez más, cuando Dios ocupa la voluntad permisiva o vos ocupás la voluntad permisiva y Dios te concede. Esa concesión, valga la redundancia, no significa que son aplausos. Hay un propósito y la disciplina de esa condición o de esa concesión puede ser dolorosísima. Que usted y yo en el camino hemos cometido errores y Dios nos ha permitido salir relativamente bien librados o nos ha dado la concesión por nuestro capricho y nuestra necedad, no significa que la disciplina no va a ser dolorosa. Así es que los que están batallando contra la voluntad de Dios, les diría, la única manera de asegurarme de la bendición de Dios es cumpliendo la voluntad absoluta de Dios. En cuanto a la voluntad permisiva, las consecuencias pueden ser dolorosísimas. Y en honor a ello, le animaría, piénselo 5 veces. Oiga, pastor, significa que si yo intento no servir al Señor bajo cualquier excusa y parece que la vida me está yendo bien, ¿es una especie de concesión? Dígame usted. Y no sé yo el propósito del Señor. Como puede ser una inmensa misericordia, puede ser también el propósito de una grave, grave consecuencia. Pastor, ¿no cree que lo que ellos tuvieron fue miedo y no incredulidad? El miedo no es pecado. El pecado es la incredulidad. ¿Y cuál es la diferencia? Mucha. Esto se explica con 2 palabras, incredulidad y duda, más que miedo. Le explico. La Biblia establece que los seres humanos somos intelecto, sentimiento y voluntad. Un ser tripartito. Bien, la incredulidad es un asunto de la voluntad. La duda es un asunto de los sentimientos. Véalo así. Intelecto, digamos que es nuestra forma de pensar. Sentimientos son nuestras emociones.
nuestro corazón y nuestra cabeza tantas veces están en conflicto. Sabemos que debemos hacer algo, pero nuestro corazón dice, ¿cómo vas a hacer eso? El intelecto nos dice bíblicamente, sabemos que ese hombre o esa mujer no podemos tener una relación. Bueno, el corazón nos dice, si yo no inicio esa relación, perderé el corazón. Y en ese conflicto, al final del camino, surge la voluntad. La voluntad es la que le gana a estos. Se pongan o no de acuerdo, la voluntad es lo que hacemos. Cuando la voluntad interviene, prácticamente ya se ha consumado. ¿Qué cosa? La obediencia o la desobediencia. Incredulidad es voluntad. Miedo es sentimiento. Duda es emociones. ¿Quieren prueba bíblica? Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Y el Señor dijo, no he visto a alguien con mayor fe que este. Él dijo, tengo miedo, ayúdame, pero igual voy a obedecer. Ellos pudieron decir, tengo miedo, pero igual obedeceré. Este pueblo no dijo, tengo miedo, pero igual obedeceré. Mire lo que dijeron en el versículo 26, 1:26. Sin embargo, ¿qué pasa? No quisieron, fueron rebeldes y murmuraron. ¿Quería alguien otro indicio de incredulidad? No quieren obedecer, prefieren rebelarse y prefieren murmurar. Pregunta, ¿será que estamos siendo incrédulos? Vamos a orar.